Mi nombre es Leila. El equipo 5 está conformado por Hanna Báez, María Guadalupe Cervantes, Maximiliano Escobar y Juan Pablo Ruiz. Y bueno, a mí me tocó realizar la molécula de agua. Su fórmula química del agua es de H2O. Mi objetivo es construir una molécula de agua. La molécula de agua está compuesta por dos átomos, de hidrógeno y uno de oxígeno. Para que se entienda mejor, les voy a explicar cómo está compuesto el oxígeno. El oxígeno es un elemento cuyo átomo está formado por 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones, repartidos en dos niveles. El primer nivel tiene 2 y el segundo tiene 6. Su número atómico es de 8, la cual nunca cambia, y su número másico es de 16. El oxígeno está completo para ser un elemento químico estable, y es un elemento no metal. El oxígeno natural se compone de 3 isótopos estables y 8 inestables. Los isótopos estables son oxígeno 16, oxígeno 17, oxígeno 18. Siendo el oxígeno 16 el más abundante, con 99.762% de abundancia natural. Sabemos que los isótopos se calculan con la masa atómica y se obtiene sumando el número de protones y de neutrones de un núcleo determinado. Un mismo elemento químico puede estar construido por átomos diferentes, es decir, sus números atómicos son iguales, pero el número de neutrones es distinto. Estos átomos se denominan isótopos del elemento en cuestión. El hidrógeno es el elemento químico más sencillo y más abundante en el universo. El átomo de hidrógeno está formado por un protón de carga eléctrica positiva y en el núcleo un electrón de carga eléctrica negativa en la corteza, de modo que resulta un átomo electromagnéticamente neutro. Se conocen 3 isótopos del elemento hidrógeno. Hidrógeno 1 es el hidrógeno ligero y el más abundante, con un protón y 0 neutrones. El hidrógeno 2 es el deuterio, cuyo núcleo alberga un protón y un neutrón. Y el hidrógeno 3 es el tritio, cuyo núcleo contiene un protón y 2 neutrones. Cuando las moléculas de hidrógeno se unen, comparten sus electrones de manera que el oxígeno adquiere su carga completamente, ya que ha completado los 8 electrones en su último nivel de oxígeno y en la parte de adentro tiene 2. A esto se le llama enlace covalente. Del lado superior es donde tenemos mayor carga negativa y en el lado inferior es más positiva. Esto quiere decir que la molécula es polar. Más o menos su comportamiento sería como los imanes, si ponemos varias moléculas de agua. Estas se van a atraer entre sí. Otra de las propiedades de las moléculas de agua es que en un compuesto inorgánico, ya que tienen no presencia de carbono. Fórmula molecular H2O. La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También pueden darnos información adicional como la manera en la que se unen dichos átomos, mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. La fórmula molecular de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular, que se muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos. Se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente. Bueno, a mí me tocó presentar y armar la molécula H2. Y bueno, algo así se veía nuestra molécula. Y un poquito más a fondo, la H, como ya muchos sabemos, significa hidrógeno, el cual es muy ligero y está formado por un protón y un electrón. Luego el 2 que vemos ahí significa que ya está en forma diatómica. Esto quiere decir que es un compuesto de 2 hidrógenos, el cual pues si lo encontramos así como en condiciones normales, o sea donde no hay ninguna alteración, este se podrá encontrar en estado gaseoso
y llega a ser insípido, inocloro e inodoro. Bueno, para la elaboración de este se hace mediante la reacción de ácidos con algún metal que puede ser el zinc. Y este normalmente se usa en la producción de el amoníaco. Y pues creo que eso sería todo de lo que se debe saber acerca de esta molécula. La molécula que me tocó es oxígeno molecular. Para eso debemos de juntar 2 oxígenos para que nos quede así. Y su fórmula es O2. El dióxido de carbono es un gas incoloro. Este compuesto químico está compuesto de un átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a 2 átomos de oxígeno. La fórmula es KO2 y el oxígeno, su masa atómica es 16 y su número atómico es 8. Por ende, su protón, neutrón y electrón serán 8. El carbono, su masa atómica es 12, su número atómico es 6, por ende su neutrón, protón y electrón también son 6. El dióxido de carbono, su masa molar es de 44, ya que es 2 de oxígeno, que son 16 de masa atómica, entonces sería 16 más 16, 32. Y bueno, el carbono, que sería 12, queda 44. Y sería la masa molar. Entonces ponemos 1 de carbono y de enlaces de oxígeno, y como podemos ver, ahí estaría. Hola, mi nombre es Max y voy a hablar sobre la molécula que me tocó, que fue el nitrógeno molecular o dinitrógeno. Bueno, para hacer esta molécula solo necesitamos juntar los 2 nitrógenos y ya tenemos el nitrógeno molecular. También en la aplicación podemos ver este tipo de gráfica o modelo 3D, y así es normalmente como se nos va a aparecer si los buscamos, digamos, en internet, así nos aparecerá comúnmente. Como ya había hecho ya la fórmula del KO2, el 2KO2 es lo mismo, solo que 2 veces. Entonces sería tomar 1 de oxígeno, 1 de carbono y 1 de oxígeno una vez, lo ponemos, y sería el mismo proceso. 2 de oxígeno y 1 de carbono. Y ya estaría. Caré dioxígeno, 2O2. El dioxígeno, oxígeno molecular, oxígeno diatómico y oxígeno gaseoso, generalmente llamado solo oxígeno. Es una molécula diatómica compuesta por 2 átomos de oxígeno. Es un gas en condiciones normales de presión y temperatura, incoloro, inodoro e insípido. Su fórmula química es 2O2. El 2 de la izquierda es el coeficiente y significa el número de moléculas del mismo compuesto. O2 pequeño, subíndice que indica el número de átomos de cada elemento. A mí me tocó presentar las moléculas 4H2 y bueno, esto es lo mismo que la molécula H2. Lo único que cambia es que el 4 simboliza que son 4 moléculas de 4H2 e igual la H sigue siendo lo mismo. Es hidrógeno y que es muy ligero y está formado por un protón y un electrón. Y el 2 que está ahí abajo significa que está en forma diatómica, o sea que es un compuesto de 2 hidrógenos, el cual en condiciones pues obviamente se encuentra muy fácilmente, es gaseoso y está insípido. Y bueno, acá se puede ver que son 4 moléculas H2 y una molécula sola H2 se vería algo así. Pero si necesitamos 4, pues serían 4 pares de esta misma. Bueno, el amoníaco se forma con un nitrógeno y 3 hidrógenos, uno de cada lado. Y así es como queda. Y su fórmula es NH3. Hola, soy Max y voy a hablar sobre cómo podemos hacer una molécula grande y dividirla en 2 pequeñas. Lo primero que voy a hacer es formar esta molécula. Ya que la tengo, aquí nos sale el nombre, y voy a agarrar otro de nitrógeno
Lo voy a poner y voy a apuntar otro de carbono, lo que nos da otra molécula completamente distinta. Aquí en el modelo 3D se puede observar cómo está compuesta y cómo, si la buscamos, la podremos encontrar con esta estructura.